Ok, con respecto a la formación del capital humano, entonces la tabla 2 a nosotros nos muestra los sectores con mayor acumulación de empleados con mejor formación educativa. Entonces vemos que precisamente el sector de educación concentra el 100% de los empleados con doctorado, casi la mitad de los empleados con maestría, al 23% de los empleados con especialización. Y lo interesante de esta tabla es que no logramos divisar aquellos sectores más representativos en el PIB del departamento, como por ejemplo la explotación de minas y canteras. A nosotros la teoría estructuralista nos dice que el sector moderno es un sector moderno precisamente por sus rendimientos a escala, es decir, por su alta productividad con menores costes, y esto se logra precisamente gracias a que es un sector con un capital humano muy intensivo, es decir, que concentra a los empleados con mayor formación educativa y con mayor nivel de experiencia. Vemos que esa dinámica no se cumple pues en el departamento, al menos con los datos del primer trimestre del 2022, y que los sectores más participativos en el PIB no son los que están acumulando a los empleados con mejor formación educativa. Con respecto a la experiencia, entonces hablamos de la retención de experiencia, es decir, para una empresa o bueno, para un sector es muy bueno lograr retener a sus empleados buenos la mayor cantidad de tiempo que sea posible para que adquieran experiencia y a largo plazo la productividad del empleado mejore y así pues aumente la productividad de la empresa, la productividad del sector a menores costes, que sería precisamente el rendimiento a escala. Entonces la tabla 3 a nosotros nos muestra el promedio de experiencia en meses, es decir, cuánto llevan los empleados en este sector en meses trabajando en este sector. Vemos que la extracción de carbón es el que predomina, este hace parte de la explotación de minas y canteras, lo cual concuerda un poco más con la teoría estructuralista, y los tres sectores siguientes vendrían siendo parte de manufactura, que digamos que no es muy representativa en el PIB, pero tiene sentido que es que la parte de la industria se preocupe pues por acumular empleados con experiencia. Ok, con respecto, bueno, continuando con este tema del capital humano, entonces analicemos lo que ya dijimos, que es que en el sector moderno se concentran a los empleados con mayor formación educativa. Este gráfico nos muestra a nosotros cómo se distribuyen los empleados según su formación educativa para cada sector. Entonces vemos que por ejemplo en el sector informal eh, existen empleados con ningún nivel educativo, cosa que no sucede en el sector formal. Y en el sector formal existen empleados con título de maestría, cosa que no sucede en el sector informal. Además de que vemos que por ejemplo el 50% de los empleados en el sector informal tienen una educación igual o inferior a la media académica, mientras que el 50% de los empleados en el sector formal tienen una educación igual o superior a la técnica profesional. Entonces digamos que sí se evidencia que las personas con mejor formación educativa suelen concentrarse en el sector formal. Sin embargo, también se evidencia que quizás el tamaño de este sector no es lo suficientemente grande, ya que existen personas que igual tienen un buen nivel de formación educativa, pero se encuentran empleadas en el sector informal, como por ejemplo el caso de las personas con título universitario e incluso de personas con especialización. Entonces, digamos que el sector moderno del departamento o el sector formal del departamento no es lo suficientemente grande para alcanzar a abarcar a las personas que se están educando, ¿sí? Eh, bueno, continuando con los postulados, analicemos ahora el que habla de la brecha salarial que existe entre ambos sectores y se fundamenta precisamente en el que el sector tradicional o el sector informal es un sector que no tiene barreras a la entrada. Como ya lo vimos en el gráfico anterior, una persona sin nivel educativo alguno puede ingresar a trabajar en el sector informal. Esto hace que la cantidad de empleados no sea el óptimo, por ende la producción no sea la óptima,
por ende los recursos no sean óptimos y los ingresos laborales sean mucho inferiores a el sector moderno, el sector formal, donde hay barreras a la entrada, por lo tanto el nivel de empleado se supone que es óptimo, la productividad es óptima, etcétera. Entonces, bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, el ingreso promedio de los empleados informales se encuentra acá, mientras que el ingreso promedio de los empleados formales se encuentra acá, y la diferencia entre ambos es de aproximadamente 1 millón, que es una cantidad considerable. Es decir, el simple hecho de que una persona esté empleada en el sector formal le garantiza que va a ganar en promedio 1 millón de pesos más que si estuviese empleada en el sector informal. Con respecto a cómo se distribuyen los datos, pues en ambos es de forma muy similar. Es decir, existen muy pocas personas que ganan mucho en ambos sectores y existen muchos empleados que ganan poco, incluso menos del promedio en el caso del sector formal. En el caso del sector informal no tanto, pero bueno. Para finalizar entonces, bueno, retomemos y resumamos lo que hemos visto hasta ahora. Primero, que sí hay una gran importancia del sector informal en el departamento del Meta, bueno, para el primer trimestre del 2022, casi el 70% de las personas ocupadas lo están bajo un empleo informal. El tema de que los sectores más productivos no son los sectores que acumulan mayor formación educativa. El tema de que, por ejemplo, el sector agrícola, que es el segundo más participativo en el departamento del Meta, está conformado en un 90% por empleos informales. Esto es muy interesante porque a nosotros lo que nos dice el estructuralismo es que el sector moderno es mucho más eficiente, es decir, es mucho más productivo. Y siendo el sector de agricultura un sector tradicional, llega a ser el segundo más participativo en el departamento del Meta, lo cual nos revela quizás un problema de que hace falta sectores modernos en el departamento, y eso explicaría la cantidad de trabajo informal que hay. Bueno, lo que ya dijimos de la formación educativa, de que se revela que el tamaño del sector moderno no es lo suficientemente grande para lograr absorber esa oferta laboral de personas que igual tienen una formación educativa considerable. El tema de que pues sí se evidencia una brecha salarial. Y por último, como ya lo hemos mencionado, es muy complicado decir este sector es moderno, este sector es tradicional, pero digamos que el trabajo sí nos permite a nosotros visualizar un poco que el sector formal es muy pequeño, y que digamos que las personas se ven obligadas, pese a tener una formación educativa o tener un nivel de experiencia ya en el sector, se ven obligadas a emplearse en sectores informales, en empleos informales, y vemos que estos empleos informales se traducen en casi 1 millón de pesos menos en sus ingresos laborales, aparte que no consideramos pues otras condiciones que igual la teoría nos dice que son mucho peores las condiciones en el sector informal. Y eso sería todo. Muchas gracias.